Esta semana se están cumpliendo 200 años de las incidencias y de las circunstancias históricas realmente excepcionales que rodearon al tercero y último Congreso de los Pueblos Libres. Me estoy refiriendo al Congreso de Ábalos de abril de 1820. Decimos que es el tercero de los congresos artiguistas, porque el primero fue el Congreso del Paraje de las Tres Cruces, realizado en 1813, donde se reunieron los representantes de 23 pueblos orientales, y allí tuvo lugar la producción de ese texto magnífico que son las instrucciones del año 13. El segundo Congreso Artiguista tuvo lugar en 1815, es el llamado Congreso de Oriente, o Congreso de Concepción del Uruguay, o Congreso de Arroyo de la China. Allí 6 provincias aunaron sus esfuerzos en la consagración de la Liga Federal. Me estoy refiriendo a Córdoba, a Santa Fe, a Entre Ríos, a Corrientes, a Misiones y a la propia provincia oriental. Es decir, que en el primer congreso de 1813, 23 pueblos conforman la provincia oriental. Y luego, 2 años después, 6 provincias, siguiendo el mismo sistema asambleario representativo originado en la provincia oriental, van a dar lugar al establecimiento de la Unión de los Pueblos Libres, el Protectorado de Artigas. En 1820, entonces, se producirá el tercer congreso. El Congreso de Ábalos es un cónclave de 3 provincias: la provincia oriental, hoy República Oriental del Uruguay, la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones. Allí jefes militares y representantes políticos, el gobernador de Corrientes, Juan Bautista Méndez, el comandante general de Misiones, Francisco Javier Cití, el representante del Cabildo de Misiones, que en ese momento funcionaba en Asunción del Cambaí y que era Miguel Javier Arillú, el representante del Cabildo de Vera, que era Domingo Rodríguez Méndez, más representantes de las comandancias rurales correntinas, más la propia representación de la provincia oriental, con José Artigas y con Gorgonio Aguiar, expresando ese artiguismo que yo denomino póstumo, porque es el último artiguismo, el artiguismo que sobrevive a la tragedia de Tacuarembó, a la catástrofe militar que generó la pérdida territorial de la provincia natal de Artigas y de la provincia que había iniciado el federalismo en el Río de la Plata. Este congreso en Ábalos, en el centro sur correntino, en el departamento de Curuzú-Cuatiá, entonces va a rubricar un pacto federativo, que es el último pacto provocado por el artiguismo, en tren de proseguir las luchas de la Liga Federal en pos del sistema, en pos de la confederación artiguense que defendía a rajatabla la soberanía particular de los pueblos. Esto es la libertad y la independencia de cada organismo federal. Y este Congreso de Ábalos, que finalmente logra establecer por escrito los lineamientos en un articulado de 6 artículos que va a proseguir la liga que allí se organiza a partir del convenio interprovincial, formando una alianza ofensiva-defensiva entre los 3 estados soberanos firmantes, que yo denomino Liga Tripartita de Ábalos. Allí entonces José Artigas es designado protector de la libertad de los pueblos y es designado director de la guerra y de la paz. El Pacto de Ábalos, rubricado exactamente el 24 de abril de 1820, es una unión confederativa y, como dijimos, tiene un contexto: la derrota del artiguismo en Tacuarembó ante el imperio luso-brasileño el 22 de enero, que había significado entonces la pérdida territorial de la provincia oriental, pero también tiene como contexto
y tiene como marco insoslayable el triunfo de los lugartenientes de Artigas, el gobernador caudillo de Santa Fe, Estanislao López, y el comandante general de las fuerzas artiguistas, autoproclamado gobernador de Entre Ríos, Francisco Ramírez, en la batalla de Cepeda del 1 de febrero de 1820, por supuesto. Allí había caído entonces el poder central, esa pretendida modalidad organizativa de la unidad de régimen con Buenos Aires a la cabeza. Cayó la constitución protounitaria del 19. Ya no hay más directorio. Si Artigas fue derrotado por los portugueses, Artigas derrotaba a su vez a los directoriales. Sin embargo, allí sucede lo impensado, lo ilógico, por lo menos desde el pensamiento de Artigas. Se firmarán en la antigua capilla del Pilar los famosos tratados del Pilar, públicos, sí, entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Buenos Aires ahora también es una provincia, y firma este Tratado del Pilar, que yo denomino primer tratado, conteniendo cláusulas secretas que establece Zarratea junto a los jefes federales. Esto es armamento, municiones, ejército, flotilla fluvial y dineros que finalmente acaparará Ramírez, es decir, el autoproclamado gobernador de Entre Ríos y jefe de las fuerzas federales, se hace de toda esta serie de insumos. ¿Con qué destino? Pero al mismo tiempo se produce el acuerdo tácito que yo denomino el segundo Tratado del Pilar. Este acuerdo está establecido entre Ramírez y Federico Lecor, quien dominaba la provincia oriental desde Montevideo. Vía José Miguel Carrera acuerdan que el Portugal no va a intervenir, es decir, va a proclamar su neutralidad ante cualquier avanzada ofensiva contra el artiguismo en el área del litoral. Y a su vez Ramírez será neutral ante cualquier intento de recuperación militar artiguista de la provincia oriental. Estos acuerdos firmados en el Pilar Viejo y no firmados también, porque el acuerdo segundo es tácito, es un acuerdo de hecho, aunque está perfectamente documentado, y el primer acuerdo es público, pero tiene como secreto las cláusulas que son el anexo que arma a Ramírez, obligarán a Artigas a repudiar lo allí ocurrido en el Pilar Viejo. Fundamentalmente por una razón. Artigas reclamaba y ordenaba a sus lugartenientes que se declare la guerra conjunta al Portugal, que Buenos Aires, junto a las provincias federales, decida el enfrentamiento bélico contra el Portugal para recuperar la provincia oriental, independientemente de que también reclamaba el sistema de la Confederación como sistema organizativo para las Provincias Unidas, pero era indispensable recuperar la provincia oriental. Era un intento patriótico, era una cruzada nacional, era ir por una provincia hermana, la provincia natal de Artigas, la provincia iniciadora del federalismo en el Río de la Plata. Todo eso no ocurría en el Pilar Viejo, todo eso no estaba escrito en los acuerdos. Por consiguiente, Artigas resuelve, una vez terminada la etapa posterior a Tacuarembó, inmediatamente cruzar al Entre Ríos y dirigirse desde Mandisoví hacia Ábalos, centro-sur correntino, y en Ábalos ocasionar, generar, producir un nuevo congreso de provincias fieles al sistema de los pueblos libres, Corrientes, Misiones y la propia provincia oriental. Allí se conforma la Liga Tripartita y entre otros elementos fundamentales del articulado, uno lee que el afán de esta liga es sostener la libertad e independencia de las provincias, firmantes del pacto, pero que también podían sumarse más provincias a este norte, a este horizonte artiguista de respetar la libertad e independencia provincial. Y esta liga tripartita de Ábalos suscribía el pacto también en virtud
de salvaguardar los intereses de la Federación, intereses que Artigas había visto que no se habían respetado en el primer Tratado del Pilar. Y esta liga tripartita se conforma en el Pacto de Ábalos, y el Pacto de Ábalos resuelve que ha de luchar contra los enemigos exteriores e interiores, o sea, contra el Portugal y contra lo que yo denomino el eje del Pilar. Esto es la alianza entre Ramírez, Zarratea y, por supuesto, el coronel Mansilla, que estará a cargo de la artillería. Por otra parte, el Pacto de Ábalos también resuelve un llamado a la realización de un Congreso General de Provincias, un Congreso Constituyente. Repetimos, el Pacto de Ábalos, entonces, del 24 de abril del 20, producto de lo deliberado en el Congreso de Ábalos, cumple 2 siglos. ¿Qué ocurrió después? Defecciones internas de muchos de los 14 firmantes del pacto. Uno puede observar la falta de una auténtica vocación regional integradora, una conducción militar de Artigas que no produjo victorias militares significativas, sino simplemente en el enfrentamiento de las Huachas. Luego fueron derrotas tras derrotas, y el artiguismo histórico, aquel que había alumbrado de pueblos libres a la revolución rioplatense a partir de 1813, si bien conservaba apoyo popular, y eso estaba demostrado en tantos años de luchas contra portugueses y el directorio, la correlación de fuerzas entre los factores de poder evidentemente se inclinó en favor de la oposición a este artiguismo póstumo. Y el Pacto de Ábalos, tras la guerra civil que duró 3 meses, no logró ninguno de sus objetivos, y el cuartel general de los libres, que así lo llamó Artigas, a su reducto, a su vivac de Ábalos, fue devastado por las fuerzas ramiristas. No obstante ello, se están cumpliendo 200 años de este Congreso de las Provincias fieles al sistema, del último de los congresos artiguistas. Allí se tomaron decisiones soberanas, allí se tomaron decisiones unionistas, y ese camino de Artigas también condujo finalmente al establecimiento de una constitución nacional en la Argentina en el año 1853. Por consiguiente, el Pacto de Ábalos ha de ser pensado también como un pacto preexistente, tanto como el primer Tratado del Pilar. Un hecho que ha sido ninguneado, invisibilizado en nuestra historia. Pero además es un pacto persistente de un país que se alza en un territorio definitivamente quebrado, porque la derrota de Artigas en Ábalos finalmente impidió la recuperación de la provincia oriental, que se convirtió en provincia cisplatina, hasta el año 25 y la Cruzada Libertadora. Por lo que Ábalos es mucho más que una aproximación a la etapa final del artiguismo. Ábalos implica el postrero legado de la elaboración confederal artiguista de la orientación democrática de la revolución en el Río de la Plata. Ábalos también fue una revolución por un Estado común a ambas orillas. Por consiguiente merece reconocerse, difundirse, propagarse, celebrarse. Son 200 años, son 2 siglos, el último esfuerzo de los pueblos libres, el último congreso, el último pacto. Artigas, esa palabra poderosa y esa acción coherente, aunque también intransigente, llevada a cabo en el mes de abril de 1820.